Empezaron las cuotas, yo siempre las defendí, ahora ya se van a eliminar. Las defendí las cuotas porque me parecía que era la forma de evitar que unas producciones ineficientes gallegas desaparecieran frente a las producciones eficientes que había en Francia o en Alemania. Nos podíamos encontrar, si los países no tenían cuotas, pues que simplemente nos invadían de leche, y además con los canales de comercialización, las grandes superficies que en muchas ocasiones pues son francesas y son alemanas, y vemos los Lidl y vemos los Carrefour y vemos todo esto, pues nos podrían invadir. Yo defendí por eso las cuotas, pero en este momento estamos produciendo nosotros leche a precios tan competitivos como los otros, por lo tanto yo no veo mal que ahora desaparezcan las cuotas. Y es cierto que hay muchos menos productores de leche, hay muchísimos menos, pero cada explotación de las que hay ahora produce 8 veces más de volumen que antes, con lo cual lo que hemos visto que hay gente que vio que la leche no le daba, tenía explotaciones muy pequeñas y han desaparecido, y han quedado los mejores y los que son capaces de producir en mejores condiciones. Y tenemos todavía que hacer muchas cosas para que sigan siendo competitivos, porque en el mundo en el que estamos, lo que va a ocurrir no es que vayan a subir seguramente extraordinariamente los precios de la leche. Bueno, aumentará la población y puede ocurrir que suban algo, pero lo fundamental es que tenemos que conseguir reducir los costes de producción para tener márgenes y tener más volumen y tener mejores técnicas, y todo esto muchas veces nos debe llevar otra vez eso, a volver a tener los insumos. Y las vacas más competitivas del mundo son las neozelandesas, porque se alimentan de hierba y es también lo que sale mejor. Y aquí pues tendremos que resolver este problema. Tenemos una gran cantidad de este país que está abandonado y sin embargo estamos importando cantidad de piensos. Pues tendremos que plantearnos alguna vez cómo resolver estos temas, y no es solamente Europa, somos también nosotros. Y en el tema de la pesca, pues Galicia es la comunidad líder en materia pesquera en Europa. En Galicia el porcentaje de pesca en la Unión Europea es pues un 0,2% de la población trabaja en la pesca. En Galicia es 15 veces más. Pero una comunidad líder tiene que ser líder en todo, no puede ser una comunidad que esté siempre reaccionando frente a la política europea. Los líderes son los que marcan las políticas, son los que proponen las mejores políticas, son los que tienen en su cabeza hacia dónde tiene que ir el futuro de la pesca, son los que se adelantan a todas las cuestiones. Entonces en Galicia tenemos que cambiarnos la mentalidad. Entonces hay algunos que lo que quieren es que en Galicia estemos siempre quejándonos y diciendo la pesca tiene que ser sostenible. Efectivamente, tiene que ser una pesca sostenible. No podemos, la gente que trabaja en el mundo del mar sabe que cada vez pues el nivel de capturas pues en muchas ocasiones desciende, y que hay una sobrecapacidad de pesca, y que tenemos que ser capaces de hacer de la pesca pues una actividad sostenible. Y además tenemos que aprovechar esa inmensa capacidad que tenemos, que somos los principales conserveros del mundo, que estamos presentes en todas las partes. Yo creo que eso tenemos que aprovecharlo y hay que realizarlo. Yo creo que la Unión Europea no es un límite, sino al contrario, es una gran plataforma para que se pueda seguir faenando. La Unión Europea es la que sigue ofreciendo posibilidades de acceso a otros sitios, y estamos ya compitiendo con los chinos que están llegando a África y les ofrecen acuerdos a largo plazo, y a cambio de pesca pues les hacen infraestructuras y meten las empresas, y ya estamos en otro mundo totalmente distinto. Y si la Unión Europea desapareceríamos inmediatamente. Por lo tanto, la Unión Europea es clave para mantener nuestro sistema productivo. Y yo creo que hacer un discurso antieuropeísta hoy lo único que trata muchas veces es de encubrir simplemente el intento de mantener el statu quo. Y el statu quo es insostenible. En un mundo en cambio tenemos que ser capaces de evolucionar y de hacer todos los días reformas. Y esa es la realidad. Y si queremos conservar el estado de bienestar, tenemos todavía que ser mucho más eficientes que si no lo queremos conservar. Si no queremos tener unas redes públicas de protección y tal, podemos estear y hacer lo que se quiera. Pero si queremos vivir bien, y queremos tener buenos servicios públicos, y queremos ser innovadores, y queremos tener nuestros hijos con conocimientos y tal, hay que espabilar, porque estamos en un mundo cada vez más competitivos y tenemos que ponernos las pilas. Juan María. Gracias ante todo por la conferencia, Antolín. Nos has aclarado algunas dudas. ¿Hay que levantar? Sí. Yo tengo dos preguntas. En relación a las palabras sostenible y desarrollo, yo creo que es difícil conjugarlas, pero
partiendo de esa premisa, tú antes decías que Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, ubicaba a los países en función de buen funcionamiento, mal funcionamiento, regular y mal. Bueno, y hablaba de buen funcionamiento de Asia, y concretamente creo que se referiría a China, porque crece al 6-7%. Y yo me hago una pregunta. Dado que estamos en un mundo que es finito y estamos consumiendo sin límite los recursos del mismo y con unas científicamente probado ya que el calentamiento global es real y que el polo va a tardar más o va a tardar menos, pero dentro de 40, 50, 60 años, 70 años se va al garete y se habla de que va a subir no sé, el nivel del mar a no sé cuántos metros. Yo me hago una pregunta. ¿Ese es el desarrollo que hay que buscar para el futuro de países como China o India? Eso por un lado. Y por otro, desde el año 57, que se firmó en Roma, los 6 primeros países que iniciaron este camino, han entrado, si mal no cuento, 21 más. Somos 27. Y hay una pregunta que yo creo que, no sé, a mí tengo la sensación de que han entrado países que no deberían de entrar en un momento dado, pero que entraron porque el comercio hacia esos países era necesario, era temporalmente idóneo en aquel instante, y varios de esos problemas se están ahora revelando y haciéndonos ver que igual no fue bueno que entraran en aquel momento todos esos países. Esa es una duda que tengo. Nada más, gracias. Bueno, Juan María, muchas gracias. Primero planteas el tema de la sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad es hacer una utilización racional de recursos. Y evidentemente eso, no matar la gallina de los huevos de oro y no comprometer que las generaciones futuras pues también puedan disfrutar de los recursos como nosotros. Es decir, muchas veces nos vemos como los herederos de los que nos precedieron, pero nos cuesta más trabajo vernos como los deudores de los que tienen. Tenemos que dejarles a ellos, se lo debemos, ¿no? Por así decirlo. Entonces la sostenibilidad es eso. Yo creo que Christine Lagarde lo que trataba de decir es una realidad. Yo por eso no hice hincapié en los países emergentes y los países en desarrollo, porque para mi visión es la siguiente. Yo siempre creo que crecen más los países en los que hay más por hacer, por así decirlo, ¿no? Entonces estos países tienen tanto por hacer que el crecimiento pues es muy fácil. El crecimiento cada vez es más difícil a medida que vas haciendo más cosas, y las economías maduras pues tienen muchas veces más capacidad, y a veces luego vienen grandes innovaciones más que permiten pues abrir grandes campos de actividad. Por eso la innovación, la creatividad, la libertad, la tolerancia, todo eso es un tema tan importante. Si quieren que todos sean uniformes de una manera, eso es lo que nos va a llevar al desastre. Por eso yo voy más en esa dirección, ¿no? Entonces yo creo que Lagarde lo que señalaba es esa realidad. No quiere decir que estas economías puedan hacer un crecimiento ciego, pero sí que estas economías están creciendo, y gracias a eso pues hay miles de millones de personas en el mundo pues que tienen unas condiciones más dignas de calidad de vida, ¿no? Entonces el desarrollo de estos países a nosotros nos plantea problemas, pero en términos de humanidad pues es realmente mucho mejor que estos países se desarrollen y que tengan unas condiciones de mayor dignidad de la vida. Pero sí, efectivamente, todos vemos que la sostenibilidad es, por ejemplo, utilizar mejor los recursos. Gracias a la sostenibilidad, pues hoy los coches consumen la mitad que hace unos años, por así decirlo, ¿no? Cuando antes uno iba a llenar un coche, pues le llenaba el 10, el 11, el 12. Hoy hay coches que consumen el 5, que menos. Es decir, buscar una eficiencia de los recursos a mí me parece razonable. Buscar un ahorro de energía pues es mejor. Buscar la utilización de energías renovables pues parece también que vamos en esa buena dirección. Tratar de respetar el medio ambiente es fundamental, pero incluso por razones de salud pública. Es decir, que el mundo va en esa dirección,
pero también somos conscientes de que vivimos un sistema que no es sostenible. Si todos tuvieran el mismo nivel de desarrollo que los europeos, necesitarían los recursos de 4 o 5 mundos para que fuera posible. Si todos consumieran la misma gasolina, la misma electricidad, lo mismo que hacemos nosotros, el mundo no funcionaría. Por lo tanto, necesitamos evolucionar hacia un mundo sostenible y eso es un tema esencial. Y el cambio climático es uno de los elementos que nos llevan en esa dirección, porque si no lo hacemos, pues las empresas contaminarán, las empresas soltarán vertidos y esos vertidos al final pues provocarán unas consecuencias que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros mismos en un momento somos capaces de percibir hasta que se manifiestan, pero es como todas las enfermedades. García Sabel decía una cosa que yo repito muchas veces con la crisis. García Sabel, que era un médico eminente, decía: la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno, ¿no? Es decir, cuando nos parece que estamos bien, muchas veces es cuando estamos incubando los problemas, ¿no? Es lo mismo que la crisis, la burbuja. En el año 2007, si damos los datos económicos, este país, todo el mundo preguntaba por él, y sin embargo estábamos, pero nadie en ese momento. Yo sé lo que decía Montoro, porque estaba allí también en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Entonces, todos sabemos estas cosas y en muchas ocasiones pues vale la pena mirar hacia adelante que no mirar hacia atrás, porque si uno va hacia atrás, es lo que decía yo, predecir el pasado y reescribir la historia no tiene mucho sentido. La historia ya está, no necesitamos andarla retocando ni manipulando, y predecir el pasado a tiempo pasado no vale ya de nada. Hoy todos sabemos hacer un diagnóstico, por eso dice que la economía es la ciencia lúgubre, ¿no? Porque lo que explica muy bien es lo que ha pasado, pero le cuesta mucho trabajo predecir lo que va a ocurrir. Pero sin embargo las ideas sí que son muy importantes e incluso las ideologías, porque al final para conseguir algo hay que creer en ello. Por eso siempre se dice, ¿por qué se cumplen las profecías? Pues se cumplen las profecías porque primero hay que creer en algo para poderlo conseguir. Si uno no cree, no lo cumple. Entonces uno tiene que creer en algo para poderlo conseguir. Por eso las ideas son muy importantes. La economía no, pero por eso es tan importante la política, que nos propongamos metas y que seamos capaces de que la gente se comprometa con ellas, porque las haremos posibles. Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, reflexionar seriamente sobre cuáles son los obstáculos que limitan nuestra capacidad de respuesta, cuáles son los elementos que están lastrando nuestro desarrollo y tratar de superarlos. Eso es realmente lo que nosotros debemos hacer. Y bueno, yo creo que esto era la reflexión que quería hacer sobre el tema de la sostenibilidad. No sé si hay alguna cosa más. Era la entrada de los 21 países desde el 57. Este es un debate. Uno de esos países. Es un debate que sí, que siempre hay. Yo siempre pensé que debíamos primero profundizar y luego integrar, y que hemos perdido una gran oportunidad de integración. Pero también, cuando uno ve, si le preguntamos a esta gente qué opina, yo creo que para ellos estar fuera de Europa en ese momento hubiera sido tremendo, ¿no? Muchas veces yo creo que hay que saber compartir y abrir la puerta a los demás y tratar de arreglarnos entre todos, y si acaso algunos proyectos que teníamos ahora, pues irlos desarrollando. No lo sé, es una pregunta. Julián Besteiro, y a veces lo digo, Julián Besteiro fue una vez a Lisboa y creo que vio en un escaparate de una librería de Lisboa un libro, y dijo que ese libro tenía el título más increíble que él había visto en su vida, ¿no? Y ese título se titulaba Os milagros que tería feito San Antonio de Padua si estivera en Lisboa, ¿no? Entonces probablemente tenga razón, ¿no? Pero bueno, yo creo que el pasado, ya a estas alturas, eso, pues vale la pena concentrar nuestra energía en saber lo que nos puede ser útil para el futuro. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, antes hacía referencia ao tema entre Estados Unidos, as diferencias con respecto a Europa. Se pode levantar mellor. Aquí estou máis nunha pedra. Ai, perdón, non pasa nada.
Non pasa nada. Daquela, vamos a ver, a diferencia, a parte da organización interna, bancos e todo eso, en Estados Unidos estás implantando un sistema que é comentado por Edward de Bono, é a simplicidade. Eu creo que, con respecto a eles, estámonos desmadrando moito. Aquí estáse complicando todo demasiado, legislación, todos os aspectos, cada vez nos é máis difícil movernos. Que opina usted do tema? Eu creo tamén que os americanos son moi prácticos e que nese aspecto é bastante positivo. O que fan son xente que trata de eliminar burocracia, costes innecesarios. Que cando ven algo que funciona, eles apostan por él directamente, aquí lle damos 1000 voltas. Bueno, eu unha vez estuve en Buenos Aires e había un inmigrante galego que me dixo unha cousa que me pareceu moi boa. Me dixo, si funciona, non lo cambies. Non? O si funciona, non lo arregles, non? É dicir, bueno, hai cantidad de cousas que non hai por que complicalas. A primeira regla na política é non crear problemas innecesarios, non? E non enredar as cousas e facelas moi complexas e facilitar poñer os menos obstáculos posibles. Eu creo que eso vai ben. E te diría máis, neste momento está en discusión un gran acordo cos Estados Unidos que sería para a firma dun acordo transatlántico de asociación entre a Unión Europea e os Estados Unidos. A mí parece que é moi importante estratégicamente para o futuro, para incrementar as nosas relacións económicas, por suposto, pero sobre todo porque esta é, como decía antes, a última década en que os países avanzados van a ter, digamos, a hegemonía económica, e entón ao final o que se está discutindo é quen vai establecer os estándares sobre os produtos no futuro, non? E eu creo que se temos un espacio compartido, Unión Europea e os Estados Unidos, podremos seguir facendo estándares pois, con seguridade, seguir facendo estándares axeitados para os produtos, e iso vai a ser moi importante. E iso tamén eu creo que pode contribuir a eliminar parte dos obstáculos que pode ter innecesariamente a Unión Europea. As dúas partes van a ter que discutir moito máis e iso nos vai axudar. Pero, en fin, eu creo que é correcta esa afirmación que facía. Outra cousa, quería decir, antes citou este francés, non? O suizo austriaco. Sí. Bueno, unha televisión do Zoito. Vamos a ver, nas súas memorias, por desgracia, acabouse suicidando deste mundo, non? No ano 43. Sí. As súas memorias, que están traducidas ao castelán, en Monte de ayer, eu linas varias veces, e a verdade é que mete medo, porque recorda moito a situación que estamos vivindo hoxe. Estamos falando que son as memorias que relatan a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e que tocou vivir a él, e as vísperas, claro, non que acabamos. É bastante triste que casi estemos na mesma situación. Bueno, eu aí debo decir, bueno, a historia nunca volve exactamente para atrás. Ahora, Stefan Zweig, el sí, efectivamente, el foi unha persona que despois da Primeira Guerra Mundial pensou que efectivamente Europa podía, e era un proceso de asociación, un proceso de maior integración. El decía que era unha civilización o tema europeo, e na Segunda Guerra Mundial ele acabou absolutamente pesimista, decepcionado, e incluso chegou ao suicidio. É un escritor maravilloso, o Lindel, Momentos Estelares da Humanidade, é unha obra que recomendo a todos leela, pero a reflexión que a mí me parece pertinente non é tanto ter medo e que estamos nunha situación, senón de ser capaces de ter memoria e aprender do pasado, non? A veces, durante moitos anos, tuvemos a fortuna, o privilexio, non digo mérito porque non dependeu de nós. O sea, Ortega decía, non nacemos, nos nacen, non? É dicir que non é algo que decidamos, pero vivimos unha etapa de mobilidade histórica ascendente, non? Vivimos unha etapa en que fomos de menos a máis, por así decirlo, pero non está escrito en ningún sitio que isto teña que ser así. É dicir, iso foi así porque se fixeron moitas cousas ben, non? Pero non está escrito que exista unha regla. Sempre se conta que Argentina comezou o século XX parecendo que iba a ser o gran país, que iba a deslumbrar a humanidade, e acabou o século XX nunha situación moi complicada, non? Por lo tanto, o tema é, bueno, se seamos prudentes, fagamos cousas sensatas, invirtamos ben os cartos, e, bueno, sexamos moi exigentes, pero tamén
cuidado, non busquemos panaceas, non hai o bálsamo de Fierabras que nos vai a tratar de vender. A mí o que me preocuparía que as próximas eleccións europeas, por exemplo, foran os anti-europeístas os que se levaran o tema, ou os que ofrecen solucións que fracasaron fai 20, 30 anos. A min é o que me preocuparía, non? E entón creo que nese sentido debemos ser moi cuidadosos de evitar repetir os errores do pasado. Yo te quería preguntar, ¿qué papel crees que debe desarrollar la transparencia en lo público para poder avanzar? Lo digo en el sentido, por ejemplo, que nos encontramos los ciudadanos cuando cambia un gobierno, en cualquier cambio, en cualquier momento, y durante un montón de tiempo estamos asistiendo a las críticas de que el gobierno entrante no conocía los datos del gobierno saliente, y ocurre con todos los cambios de gobierno, sea el color que sea, ¿no? O el hecho, por ejemplo, que yo como ciudadano, en el mundo que vivimos, pues creo que debería de tener el derecho de darle a una tecla y poder saber en qué se invierte cada euro de dinero público de mi concello, por decir un ejemplo, ¿no? Y la otra cosa que te quería preguntar era, teniendo en cuenta lo que está pasando con las autonomías, no es muy distinto a lo que podría ser quizás con los estados a nivel europeo. Existe una terrible duplicidad de organismos, instituciones y consumo de recursos que se produce entre las autonomías, de tal manera que en Valencia quieren tener la agencia de evaluación tecnológica de no sé qué, en Galicia tenemos la de no sé cuánto, País Vasco la de no sé cuánto, y ninguna de ellas se intercomunica, quiere decir que no hacemos esfuerzos comunes, ¿no? Y al menos yo tengo la sensación, me gustaría saber tu opinión, de que tenemos unas autonomías que no tienen o no son capaces de avanzar para generar un organismo que ponga el marco común que tiene que ser indispensable para poder avanzar. Bueno, aí hai varias cuestións. Primeiro é a transparencia, que a mí me parece que sí, a transparencia é fundamental. Os ciudadanos teñen dereito a saber que se fai cos seus recursos, porque son recursos que se administran, pero son os seus propios recursos. Por lo tanto, a mí parece que a transparencia política é fundamental. Logo hai ese xogo político que sempre se de que aún lle deixan os 3 sobres cando teña problemas, non? Cando chega unha a presidencia do goberno, pois están os 3 sobres. O primeiro é decir, botalle a culpa ao goberno anterior, di que non te enteraste de nada, que a herencia, todo este tipo de cuestións. Bueno, a segundo é dicir, bueno, ahora, segundo sobre, ahora tens que ir pensando en cambiar de goberno, ¿no? E o terceiro sobre, ahora vas a ter que ir esperando redactar unha carta como coas 3 que te deixamos para o seguinte que veña, porque xa se acabaron as excusas, ¿no? Bueno, algo deso hai. O que ocurre é que hai momentos na vida política dun país, e a mí parece que este é un deles, que é un luxo demasiado grande que podamos, digamos, confrontar tan abertamente. Hai xente que pensa que nos momentos de dificultad é cando se pode montar a bronca, descompañar todo e tal. Eu creo que non. Creo que son os momentos dunha dificultad tan grande que deberíamos tratar de arrimar o hombro e buscar algunha solución. Eu digo con toda sinceridade. É a impresión que eu teño, porque a situación é moi grave e creo que deberíamos ser capaces de afrontala e de decirle aos ciudadanos, e se hai que convocalos a 10, a 15 anos facer un esforzo, hai que facelo, porque claro, é que o que non podemos é vivir o día, e a xente chega un momento en que fai esforzos e o que quere saber se vale para algo, pero que non se, o que necesitamos é facer un proceso, de decir, temos que ser un país competitivo, temos que ser un país productivo, temos que conseguir situarnos en primeira línea e saber que iso é un maratón, o que non ten ningún sentido é facer un sprint que nos sitúe na situación actual. É dicir, os procesos de axuste teñen que ser graduales, pero teñen que ser serios. O que non se pode facer é, cando non apreta o zapato, deixar de facer reformas. Aquí hai que facer reformas durante moito tempo, e se non somos capaces de chegar a un gran acordo político, as faremos, pero cun gran trauma. E a mí me parece que sería bon ser capaces de chegar a un acordo político
nesa dirección. O tema das autonomías e a duplicidade, pois seguramente habrá moita ineficiencia, pero eu tamén creo que non a consecuencia da estrutura do Estado. A mí me parece que as autonomías son boas, a mí me parece moi ben, creo que eso distribúe mellor o gasto territorial dentro do Estado e se establecen as prioridades. O que ocorre é que as autonomías serán mellores despois da crisis, porque a crisis ten elementos moi negativos pero elementos positivos, nos vai obligar a priorizar e a deixar de pedir unha cantidad de cousas que se están pedindo e de facer cantidad de cousas. As autonomías reflexionaron un pouco o que opinaba a maior parte dos ciudadanos e todavía veíamos, digamos, os fondos públicos como se non foran fondos propios. Unha das cousas que a mí máis me chama a atención en Europa é que ali casi nadie lle gusta que se fale de axudas. Aquí, cando hai calquer problema, todo o mundo ou calquer proxecto, todo o mundo se cree con dereito a plantear unha axuda, non? Noutros países é un tema casi excepcional, nadie lle pide nada a nadie. Cando unha persona non paga unha deuda, os outros empezan a considerar que eso lles vai a costar dinheiro porque os bancos se vai a subir seguramente o seu crédito ou se vai a pagar menos polos seus depósitos. Hai un sentido moi claro da interdependencia e eu creo que esta crisis nos ten que volver moito máis exigentes do que éramos e que nese sentido pues, probablemente sexa positivo e pode contribuir a que sexamos mellores. E probablemente ese é o único aspecto positivo dunha crisis, que nos ajude a crecer e a mellorar. Alguna intervención máis? Pois aquela fogue unha a última e logo lle pediría ao señor alcalde de Betanzos pois que se acercara para darche un detalle que damos sempre aos nosos conferenciantes. Bueno, é simplemente un aspecto que non saliu demasiado e é o problema dos partidos políticos e dos políticos. Hai establecido na sociedade a idea cada vez máis que sai de maneira máis insistente ademais nas enquisas que se fan de que os políticos e os partidos son un problema. Evidentemente isto pode levarnos ao que xa nos levou en outras épocas, pero está claro que o funcionamento dos partidos deixa bastante que desexar, porque todos temos a idea, os que non estamos nos partidos e non estamos equivocados, de que non se está neles nin se sube por mérito, senón pues, por fidelidade ao xefe ou cosas deste estilo. Cal é a tua reflexión? E iso afecta a toda Europa, non solamente a España. Cal é a tua reflexión sobre isto? Hai dúas reflexións. O sea, Churchill decía iso, que a democracia é o mellor de todos os sistemas con excepción de todos, é o peor de todos os sistemas con excepción de todos os demais, non? Non hai ninguna democracia sin partidos. O sea, que primeiro é inconcebible unha democracia sin partidos, eso está claro. Eso non quere decir que os partidos sexan un valor per se, pero sí que creo que máis que unha descalificación dos partidos, o que se debe os partidos que non funcionan ben ou ali onde non funcionan ben, os ciudadanos teñen a democracia para, co seu voto, establecer preferencias e mandarles claramente a mensaxe de que teñen que cambiar. E eu creo que os ciudadanos teñen que utilizar o voto. A democracia non nos garantiza que teñamos bons gobernos, pero nos permite eliminar os malos. Entón, non é unha garantía para acertar, pero sí que nos permite facer eso. E eu sí creo que os partidos políticos pois evidentemente chegan momentos en que tenden a ser burocracias e deben estar moi abertos aos ciudadanos. Creo que eu teño unha visión dos partidos políticos, eu nunca conocí os estatutos e cando vexo que estamos debatindo no Partido Socialista se facemos primarias ou facemos congreso, facemos tal, a min esas cousas me aburren. Nunca me preocupei polos estatutos, porque creo que cando as cousas van ben nadie discute sobre os estatutos. Cando hai un gran liderazgo nadie discute sobre como hai que lexilo. A mí me parece máis que hai que ir aos temas de fondo e logo que en caso desto pues, abrirse aos ciudadanos e que os partidos o que son instrumentos para dar resposta aos ciudadanos e entón eu creo que canto menos burocracia exista nos partidos e exista máis flexibilidade para que os ciudadanos podan entrar e tal. Ben, eu sempre decía, se facemos unhas primarias, facémoslas abertas como en Estados Unidos, que
que poden votar calquer persoa para facer un tema dese tipo, pero eu creo que a clave dos partidos é situarse o máis cerca posible aos ciudadanos. Pero tamén digo, non hai democracia sin partidos, creo que eso non existe en ninguna parte, creo que esos partidos non actúan correctamente, teñen que ter a sanción dos ciudadanos, e se actúan irregularmente, pois a persecución da justicia e que caiga con todas as consecuencias, pero nunha democracia sin partidos eso é imposible, e creo que non debemos caer nunha descalificación global, senón, digamos, ser selectivos e a cada un as súas responsabilidades. Señor alcalde. Como recordo de agradecimiento por esta conferencia. Gracias a todos.